Ya. Y vamos a demostrar esta salida de acá, ¿no? A0, B1 y tiene que salir 1. Entonces yo lo que quería hacer era escribir un poquito. Eh, no creo que mejor es con esto. Ya. A es 0. Wow, está muy grueso esto. Ya. Estoy con mi... ¿Cómo se llama esto? Es que se me acabó la batería de mi mouse y estoy con el pad de la computadora. Entonces aquí tengo A0. Este A0 aquí se me hace un 1. Mi B es 1. Entonces aquí me llega un 1. Mi B aquí, este 1 se va a negar. Se hace 0. 0 con 0. 0. 1 con 1. 1. Y esta OR de 0 y 1 me da 1. ¿Sí? Así es como podemos verificar la tabla de verdad. O nosotros podemos crearla también, la tabla de verdad, ¿no? Para crearla, tenemos que escribir todas las combinaciones de A y B de nuestras variables. En este caso son 2, entonces son 4 las combinaciones. Y vamos probando, ¿no? Uno por uno, y así vamos construyendo nuestra tabla de verdad. La NOR exclusiva. Observe que dice que la salida X es un nivel alto solo cuando las dos entradas A y B están al mismo nivel. Entonces aquí tenemos una NOR exclusiva. ¿Se dan cuenta la diferencia? Con la OR exclusiva, la diferencia es que tengo una negación a la salida. Esto es una OR exclusiva, pero más la negación se convierte en NOR exclusiva, que por álgebra también se puede representar de esta manera y eso equivale a otro circuito de lógica combinacional. Pero ambos circuitos, a pesar que son diferentes, obtienen la misma salida. ¿Ya? Dice, dos formas equivalentes de implementar el circuito NOR exclusiva. ¿Ya? Entonces, a la OR nosotros le aumentamos una negación para que se haga NOR exclusiva y por álgebra nosotros podemos encontrar una función equivalente que esto da lugar a otro circuito pero que cumplen con la misma función. Implementación de la lógica combinacional. Examinemos, dice, la siguiente expresión booleana. Tenemos aquí x igual a AB más CDE. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esto es una suma de productos. ¿Sí? Acá tenemos un producto, aquí tenemos producto. Ya sabemos que cuando son sumas es OR y cuando son productos es una AND. ¿Sí? Aquí podemos verlo. A y B, esto es una AND. C y D también es una AND. Y estos productos están siendo sumados. La suma se hace con una OR. Entonces, ¿cómo representamos esto con lógica combinacional? De esta manera. Tenemos una compuerta o una puerta AND para A y B. Tenemos otra compuerta AND para C, D, E.
y las salidas de cada uno entran a una OR. Y con eso obtenemos esta función, ¿ya? Entonces esta es la lógica combinacional para esta función, ¿sí? Ya nos vamos familiarizando entonces con la transformación de una función a una lógica combinacional, ¿no? Veamos este que es un poquito más complejo. Obtención del circuito lógico a partir de una expresión booleana. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Ups, este título tenía que estar acá. Bueno, pongo mejor. Lo que hemos hecho acá es obtener el circuito lógico a partir de una expresión booleana. Veamos este otro ejemplo. Vamos a implementar la siguiente expresión: x a b por, ¿no?, cd más ef. Esta d está negada. Y aquí tenemos como una factorización, ¿no? O sea, esta AB tiene que multiplicarse por C y D, y esta AB también tiene que multiplicarse por E y F. Nosotros podríamos desarrollar esto, ¿no? Esto sería igual a por B por C por D negada más A por B por E por F, ¿ya? Entonces, hay diferentes soluciones para esta expresión booleana, pero vamos a ver la que proponemos aquí. Analicemos la función. Aquí tenemos una AND, ¿sí? A y B. A y B están en una AND. Aquí tenemos una negación, ¿sí? La D está negada. Está negada la D. Aquí vemos una suma, ¿sí? Entonces tiene que haber una OR aquí. Una OR de estas dos AND, ¿no? Y bueno, esta A y B en realidad está también multiplicando por todo esto. Entonces la salida de todo esto debería estar como entrada para una compuerta AND junto con A y B. Repasemos. Creo que una técnica es siempre buena, es empezar por lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Y vamos yendo hacia afuera. Desde lo más, lo que está más agrupado, desde ahí empezamos y vamos yendo hacia afuera, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es negarla esta D. Ah, ya, esto, miren. Les recomiendo distribuir con bastante espacio las variables, ¿ya? Las distribuyen de esta manera, así ordenada. Le ponen una buena separación para que los cables queden separados, para que sea un circuito más claro, ¿no? Que no estén las cosas apretadas. Entonces empecemos con la negación de D. Entonces viene mi D y la niego. Ya tengo mi D negada. Mi D negada está con una AND, comparte una AND con la C, ¿sí? Entonces aquí tengo mi C y mi D negada que entran a esta compuerta AND. Bien, ya tengo la CD. Ahora voy por la EF. Aquí tengo la E, la F, que también entra a una AND. Y la salida tiene que ser entrada de esta OR, ¿sí? Entonces esta salida de C y D, esta CD, tiene que sumarse con E y F. Entonces ambas salidas se convierten en entradas de una OR. Y la salida de esta suma se convierte en entrada junto con la A y la B, ¿sí? Entonces la A y la B pasan directo acá como entrada.
de esta última compuerta o puerta AND. Y este sería el circuito lógico para esta expresión booleana. Tengo unas dudas, profe, A ver. acerca de eso. Primero, el más representaría el OR. Sí. Ya. Y de ahí, ¿por qué A y B que está afuera multiplicando no llevan un símbolo de I? Porque más o menos así entiendo que se representa la I. Ya. Cuando vos tenés dos variables así pegadas, por ejemplo A, B, están pegadas, esto significa que tenés una AND entre esas variables, o la I. AND es I, OR es O, ¿ya? Entonces, cuando vos tenés las letras así pegadas, significa que tenés una AND ahí, ¿ya? Sí. Aquí digamos el paréntesis seguido de la B, significa que todo esto está en I con la B y la A. ¿Sí? Ah, entonces todos pertenecen a la AND de salida, ¿no? De la X aquí. Esto, sí, esto de acá. Ya, ya. Todo este grupito de acá está en AND con la B y la A. ¿Ya? Como está pegado, ¿sí? O sea, nosotros lo vemos como una multiplicación, ¿no? En realidad, la AND la vemos como una multiplicación. Como esta A y B multiplica por todo este paréntesis, por todo este Pero A y B término. son separadas ahí entonces. ¿Qué querés decir con separadas? O sea, como había mencionado de que es un producto y en este caso donde lo muestra en la imagen, A y B parecen dos variables que no están en sí en AND como decía Luis. Sí están al final. Sí están, ¿no? Aquí la A está entrando a una AND con la B y la salida de CD más EF. Hay un microfonito ahí que está metiendo viento. Ya lo silenciaron. Entonces, tienen que desarrollar primero lo que está entre paréntesis y véanlo todo esto como una variable. ¿Sí? Yo puedo representar todo esto, lo puedo representar, qué sé yo, con la Z. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría A por B por Z. Entonces, esta sería mi Z. Esta sería mi B. Y esta sería mi A. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Hay algún ejemplo de algún de estos circuitos incluyendo una OR exclusiva? No me acuerdo. A ver, voy a revisar. No, no hay. O sea, seguramente se puede hacer, pero no les voy a presentar un ejemplo de eso ya. Lo vamos voy a mostrarles solo ejemplos básicos, sencillos, ¿listo? Que utilicen AND, OR y negación. Porque En el ya, examen igual así, sí, sencillo. sí. Yo nunca pregunto en el examen cosas que no vemos en clase. ¿Ya? Siempre en mis exámenes va a tener el contenido que hemos revisado juntos. ¿Ya? Entonces, no,
no se preocupen de más, ¿ya? El examen va a tener una dificultad o complejidad igual a la que vemos en clase. No voy a meter cosas nuevas, ¿ya? Ok, profe. Bien, entonces, ¿no hay más preguntas? Avanzo. Obtención del circuito lógico a partir de la tabla de verdad. ¿Sí? Antes estábamos obteniendo el circuito lógico a partir de una expresión booleana. Ahora vamos a obtener el circuito a partir de una tabla de verdad. Bien, entonces aquí presentamos una tabla donde vemos tres variables. Nos presentan la salida, ¿sí? No tenemos ni idea cómo se obtiene esto, pero nosotros podemos construir el circuito lógico para obtener este comportamiento. Entonces, ¿cómo se construye un circuito lógico a partir de la tabla de verdad? Nos concentramos solamente en los valores en los niveles altos a la salida, ¿sí? Entonces, en esta tabla de verdad solo tenemos dos combinaciones en las que el nivel es alto. Y construimos su término producto, ¿sí? A negado por B por C. Este es A por B negado por C negado. ¿Ya? Hemos construido el término producto para cada uno de estos valores altos en la salida. Entonces, esto simplemente hay que sumarlos, ¿no? Hay que pasarlos por una OR, porque si cualquiera de estos casos se produce en la entrada, tiene que activarse mi salida, tiene que salir un 1. Entonces dice la expresión booleana suma de productos que se obtiene a partir de la tabla de verdad, haciendo la suma OR de los productos para los que x es igual a 1. Es esta de acá. Entonces ya he encontrado mi expresión booleana, ¿sí? A partir de la tabla he encontrado mi expresión booleana. Entonces la clave es sumar los productos, ¿sí? Con los que obtenemos un 1 en la salida. Si yo hubiera tenido un 1 acá, tenía que haber creado su producto y aumentarlo en esta función lógica con una suma. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a obtener el circuito lógico. Teníamos la tabla, encontramos su expresión lógica, su expresión booleana, y ya con la expresión booleana nosotros podemos hacer el circuito lógico. Entonces, de nuevo, les recomiendo escribir sus variables así bien separadas para tener espacio al momento de dibujar nuestras líneas, nuestras conexiones. Entonces, primero nos centramos en lo más pequeño, ¿no? Las negaciones. Aquí veo que necesito mi A negada, veo que necesito mi B negada y mi C negada también. ¿Qué más? Veo que tengo aquí dos AND, ¿sí? Aquí hay una AND, aquí hay otra AND, y al final tengo que tener una OR que sume estas dos AND. Vamos a hacer seguimiento. Vamos a construir primero este producto, ¿ya? Entonces, lo primero que necesito es mi A negada, entonces aquí viene mi A y la niego. Bien, ya tengo mi A negada. Esa negada tiene que ir como entrada con la B y la C. Entonces traigo mi B sin negar, ¿no? Aquí tengo mi B negada, pero no. Yo necesito mi B sin negar. Entonces también hago mi puntito. Esto es importante ya.
Esto significa que hay conexión. Aquí en esta intersección no hay conexión, ¿ya? Acá tampoco no hay conexión, solo hay conexión donde están los puntos. Entonces, por favor, presten atención a estos puntos. Entonces viene mi B a la AND y mi C. Mi C sin negar, la llevo acá a la AND y ya tengo mi primer producto. Vamos por el segundo. Mi segundo necesita la A sin negar, entonces mi A la traigo acá. No importa el orden acá ya, de las entradas, no importa, uno puede estar arriba o abajo. Necesito mi B negada, entonces aquí viene mi B, pasa por un inversor o negador, entra mi AND y necesito mi C negada también. Entonces viene mi C negada a mi AND y estas dos AND las tengo que sumar. Entonces estas salidas de AND se convierten en entradas de mi OR y obtengo mi función, mi circuito lógico a partir de mi expresión booleana, y mi expresión booleana la obtuve a partir de mi tabla de verdad. Entonces, Entonces, para, ¿sí? para un ejercicio así tendríamos que tener la tabla de verdad como dato, ¿no? Exactamente. Yo les daría como dato solamente esto. Esto que está con rojo. Esos serían los datos del examen. Ustedes tienen que construir los términos producto de las salidas que son activas. Luego las suman y obtienen la expresión booleana. Y con esa expresión booleana construyen el circuito lógico. Y nosotros determinamos cuáles son AND, de acuerdo, porque ahí en el resultado nos da 1, ¿no? Y eso quiere decir que las que muestra como 0 serían las negativas en la tabla de verdad. No te entendí muy bien. ¿Puedes repetir? O sea, aquí en la salida nos dice 1, estas dos, es porque las que muestra como 0 acá son negativas, ¿no? Digamos, en A era 0 la primera, y en la segunda base eran 0. Esas son las negativas. No te entiendo. Aquí, este, perdón, me estoy rayando. ¿Ya? Estos son los negativos, ¿no? Ah, O sea, ya. si... Claro, por eso aquí en mi término producto están negados, ¿no? ya. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ya yo obtuve mi circuito lógico. Entonces, si yo pruebo todas estas combinaciones, voy a obtener a la salida esto de acá. ¿Ya? Si yo a este circuito le meto 0, 0, 0, a la salida voy a tener 0. Si le meto 0, 0, 1, va a salir 0. Si le meto 0, 1, 0, va a salir 0. Si le meto 0, 1, 1, va a salir 1. Y si le meto 1, 0, 0, va a salir 1. Y con el resto, 0. Entonces, esta expresión booleana, que la construí a partir de esta salida, con los términos productos, con esta expresión booleana he podido construir el circuito que va a cumplir con esta tabla de verdad. Entonces la clave está en llevar a una expresión booleana las combinaciones que me dan como resultado 1. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo.
Obtención del circuito lógico a partir de la tabla de verdad. Tengo tres variables. Pueden ser dos, pueden ser cuatro, ¿no? Si son cuatro, son más combinaciones. Y me dan esto, ¿no? Este es el dato. En una pregunta de examen, ¿no? Este es el dato. Esa tabla de verdad. Entonces, ¿qué hago? Busco o selecciono las combinaciones en las que tengo como salida 1 y construyo su término producto. Aquí A tiene 0, entonces le pongo el A negado, B y C con 1. Este 1 tiene el A sin negar, el B negado, el C sin negar, y este de acá tiene A y B sin negar y el C negado. Entonces, estos términos, productos, los sumo, porque yo quiero que para cualquiera de estos casos tener un 1 a la salida. Entonces, para eso necesito una OR, ¿no? Con cualquiera de estos que se active, voy a tener un 1 a la salida. Entonces, obtengo mi expresión lógica a partir de esta tabla y ya con mi expresión lógica construyo el circuito. Miren, aquí tenemos otra estrategia, digamos, de dibujo, de diagrama. Miren, acá es todo horizontal, ¿no? La negación y a la derecha la AND. Aquí proponen otra forma de dibujar, donde las variables las ponen acá arriba, primero y va hacia abajo, ¿no? De manera vertical, y de acá saco las derivaciones de mis variables y las AND la pongo ya de manera horizontal. Entonces pueden dibujar así también, si les parece más cómodo. Entonces la cosa es que yo tengo que construir mi circuito lógico de estas expresiones. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero veo qué negaciones necesito. Porque siempre mi variable va a venir sin negar, ¿no? O sea, sí o sí voy a poner todas mis variables sin negar y tengo que ver qué variables voy a necesitar negadas. Necesito la A negada, necesito la B negada y también la C negada. Bueno, entonces ya me di cuenta que todas mis variables necesito negarlas porque voy a combinarlas con otras al momento de conectarlas en una AND. Entonces aquí tengo mi primer producto que se representa con una AND. Tengo la A negada, B y C sin negar. Entonces aquí pongo mi AND, tengo mi A negada, mi B, ¿sí? Que viene por acá, da la vuelta, mi B y mi C sin negar. Fíjense, aquí tengo mis puntitos de conexión. Estas intersecciones no son conexiones, ¿ya? Solo donde hay puntos. Veamos el segundo producto con la B negada, A y C. Veamos esta línea de acá. O en realidad cuando se dibuja es así, ¿no? Desde acá traigo mi A sin negar y la meto aquí en mi segunda AND. Necesito una B negada, entonces viene mi B, pasa por la negación y la conecto acá. Y una C sin negar. Entonces tiro por acá un cable. Perdón. Un cable hasta mi segunda AND y ya tengo este producto. Y lo mismo hago para el tercero y las salidas de cada AND entran a una OR y termina el circuito. Entonces, este circuito va a cumplir con esta tabla de verdad. ¿Alguna pregunta?
Otro ejemplo. Desarrollar un circuito lógico con 4 variables de entrada que solo genera un 1 en la salida cuando 3 variables de entrada son 1. ¿Vieron? Entonces puede haber una pregunta, un enunciado, en el que solamente yo escriba esto. El enunciado solamente va a tener esto. No va a haber tabla de verdad. Yo con solo este enunciado tengo que crear la tabla de verdad. Entonces veamos qué dice. Desarrolle un circuito lógico con 4 variables. Ya, aquí tengo un dato. Son 4 variables. Entonces yo tengo que hacer una tabla con todas las combinaciones para estas 4 variables. ¿Cuántas combinaciones tengo con 4 variables? 16. Muy bien, 16. Entonces tengo que hacer mi tabla de 16 combinaciones y dice, un circuito lógico que solo genera un 1 en la salida cuando 3 variables de entrada son 1. Entonces, yo tengo que buscar eso en mi tabla, ¿no? Aquí está resumido. Yo tengo que buscar entre todas las combinaciones donde hay 3 de 4 variables que están activas. Entonces, aquí ya está resumido. Aquí encontré esta de acá, esta combinación donde B, C, D está activo. Esta otra combinación donde C, D y A está activo. Esta donde A, B y D está activo. Donde A, B y C está activo. ¿Ya? Entonces, no sé si me han entendido porque me estoy saltando. Me estoy saltando unos pasos, pero se lo estoy explicando. Voy a traer esto acá para mostrarles. Cómo tienen que hacer. Entonces, el primer paso, vamos a ir de nuevo un poco para atrás. El primer paso es construir esta tabla, ¿ya? Con todas las combinaciones para las 4 variables. Y con esta tabla yo tengo que buscar lo que me pide el enunciado, ¿no? Ah, no es aquí, ¿no? Ah, sí, es acá. Dice que este circuito tiene que dar un 1 cuando 3 variables de entrada son 1. Entonces tengo que buscarlas. Aquí está la primera. A, B, ¿cómo es? B, C y D. Entonces mi salida aquí tiene que ser un 1. Ya estoy construyendo mi tabla de verdad, ¿no? A partir del enunciado. Luego esta de acá. 1, 1, 1. Entonces aquí tengo que poner mi salida 1. Aquí tengo otro. 1, 1. Mi salida 1. Ya. Listo. Ya construí mi tabla de verdad, que está aquí resumida. Escribo los... Voy a dejar esto por aquí. Para que sepan dónde lo pongo. No hay espacio. Lo voy a poner aquí. Ya. Para que se acuerden que tienen que partir de esto. Construyo los términos de los productos. Hago la sumatoria porque en cualquiera de estos casos yo tengo que obtener un 1 a la salida. Entonces para eso utilizo una OR. Y lo mismo. Aquí ya está mi expresión booleana. Y empiezo a hacer mi circuito lógico. ¿Alguna pregunta? O sea que de las 16 tenemos que encontrar 4 que cumplan con la condición. Claro, o sea, vos en un principio no sabés que son 4, ¿no?
vos tenés que buscar todas las combinaciones en las que 3 de las 4 variables generan un 1. Están activas, perdón. Están activas. Tenés que buscar en la tabla combinaciones en las que al menos 3, no al menos, porque no dice así el enunciado. Desarrollar un circuito lógico con 4 variables de entrada que solo generan 1 a la salida cuando 3 variables de entrada son 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, esta de acá, que las 4 tienen 1, no me sirve. ¿Ya? Solo tienen que ser 3 con 1. 3 variables con 1. Esta con 4 no me sirve. Porque el enunciado me pide 3 variables de entrada son 1. Entonces yo las tengo que buscar. Tengo que buscar en todas las combinaciones y a esa, a la salida, le voy a escribir un 1. Y ya con esa columna de salidas puedo construir mis términos de producto. ¿Hay más preguntas? Voy a pasar una nueva reunión. Solo quedan 2 páginas y terminamos ya.